Ok. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alexis Leonardo Yoguia Sánchez y el día de hoy vamos a hacer un resumen muy breve acerca de Isospora belli. Ok, Isospora belli es un parásito. Ahí está, a ver, vamos viendo por acá. Ahí está. Ya antes de entrar al parásito, vamos a dividirlo en características generales, donde veremos introducción, hábitat, enfermedad, epidemiología. Es un parásito random. Ahí está la introducción. Perfecto. Luego veremos la patología, ciclo evolutivo, diagnóstico y finalmente tratamiento y prevención, que igual se menciona. Muy bien, dentro de la introducción es una entrada general a todo. Entonces, ese parásito es una imagen netamente ilustrativa, no tiene nada que ver ahí. Perfecto. Es considerado un protozoo cocidio, ¿ok? Perfecto. Infecta únicamente al hombre. Eso es pregunta de examen. Infecta únicamente al hombre. Y se va a reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. Principalmente a nivel del intestino delgado. Ya les adelanto que es entre la porción terminal del duodeno y el yeyuno. Ahí lo vamos a poder encontrar. Muy bien. Entonces existe una forma infectante que es la que nosotros ingerimos, que sería el ooquiste. Nosotros ingerimos el ooquiste, más o menos hablando también el ciclo. Muy bien, claro, los ooquistes maduros, pero cada ooquiste es como si fuese una pequeña cápsula que contiene dos esporoquistes. En realidad va a haber un proceso de formación. Primero quiero que sepan que el ooquiste es como una pequeña cápsula ovalada en forma ovoide. Perfecto, que cada uno contiene dos esporoquistes, más o menos es así. Por ejemplo, acá ahí está el ooquiste que contiene un esporoquiste y ya. Y acá está el ooquiste que contiene dos esporoquistes. Perfecto. Cada ooquiste contiene dos esporoquistes y cada esporoquiste contiene 4 esporozoitos. El esporozoito es el que va a empezar a difundirse, a reproducirse, a añadirse a nivel ya del intestino y causar como tal todos los síntomas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ooquiste contiene dos esporoquistes y cada uno hay 4 esporozoitos. Ahí está 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 esporozoitos. Perfecto. Sabemos eso, ya saben prácticamente todo. Eso se va a eliminar por las deposiciones, ¿correcto? Y ya está. Otra cosa importante es que a nivel del lumen intestinal va a ocurrir la reproducción asexual. Y cuando hablemos de reproducción asexual, hablemos de forma de merozoito. El merozoito posteriormente ya se va a convertir tanto en microgametocitos si fuese en el caso de sexo masculino, y si fuese en el sexo femenino sería macrogametocitos, ¿ok? Posteriormente va a ocurrir una fecundación para formar el cigoto y ese sería el ooquiste inmaduro. Esa sería la forma de reproducción sexual, tanto microgametocitos de parte del sexo masculino como macrogametocitos de parte del sexo femenino. Perfecto, entonces todo parte a través de un merozoito. Ok, ahí dice merozoito, sino que no se ve muy bien. La idea que hay que tener en cuenta es que el ooquiste inmaduro es aquel ooquiste que va a salir al medio ambiente. Ahí está. Y ahí va a estar. Va a estar el ooquiste y va a ser muy resistente. Y posteriormente ya forman los ooquistes, va a empezar a madurar los ooquistes maduros y entran a nosotros a través de, claro, como esporozoitos van a ser liberados ya a nivel intestinal.
Está bien, justamente lo que les acabo de escribir es el proceso de gametogonia, cómo se crean los gametos para masculino micro y para femenino macro gametocitos. Ahí está. Y la merogonia, que es el merozoito, es reproducción asexual y reproducción sexual respectivamente. Ahí está. Y la gamogonia es cuando ya se crea el cigoto. Eso lo vamos a ver después. Y eso sería todo. Y así se va a repetir el ciclo. ¿Qué síntomas o dónde va a estar? Ya les dije, el hábitat va a ser a nivel del intestino, porción terminal del duodeno y ayuno, en la célula de la mucosa del intestino delgado. Y la enfermedad va a depender, en realidad, si causa diarrea del viajero como tal o diarrea crónica, diarrea aguda, pero que sea crónica o aguda va a depender del estado inmunológico del paciente. Si es inmunocomprometido anteriormente, por ejemplo, en el pacientes con SIDA son más susceptibles a tener mayor cuadros sintomatológicos o mayor riesgo. Perfecto. La sintomatología va a depender si es un paciente con SIDA o no, pero esto es una sintomatología general. En primer lugar, se va a manifestar con diarrea crónica. Entonces, al ver un paciente con diarrea crónica, nosotros ya lo asociamos con distintos parásitos. Entre ellos en mi cabeza está en estos momentos duodenalis, y ahorita que sería Isospora belli también. La fiebre es algo característico. El 75% de los pacientes presenta fiebre, y es algo que no se manifiesta en otros parásitos. Por ejemplo, Giardia lamblia no presenta un síntoma de la fiebre. Sí presenta dolor abdominal, y las deposiciones van a aumentar. En el caso de Giardia lamblia son de 4 o 5 deposiciones por día, que puede ser 5 o 6 o extenderse hasta incluso 15 deposiciones por día. Y al haber mayor cantidad de deposiciones, claro que son pastosas, diarreicas, el paciente va a tender a disminuir de peso, por ende va a presentar adelgazamiento, inclusive puede llegar a disminuir hasta 8 kilogramos. La diarrea es lientérica, es decir que vamos a observar en la diarrea lo que el paciente ha consumido. Entonces es algo un poco más que se puede observar directamente. Entonces desde ahí ya tenemos una idea de diagnóstico. Luego lo que se hace, luego vamos a ver lo que se hace, pero en realidad es simplemente observar el quiste o el ooquiste, la forma, y confirmarlo a través de distintas pruebas o otras pruebas que se hacen más específicas. Con respecto a la epidemiología, en realidad hay casos reportados y no reportados. No hay como tal una incidencia fija, pero encontramos que hay casos en Australia, en el norte de Chile, inclusive hay casos a nivel de México. Con respecto a la epidemiología, y luego de ello vamos a ver ya acá unas imágenes, que es el ooquiste de Isospora belli. Ahí presenta un esporoquiste, perfecto, y vemos el ooquiste de Isospora belli con un esporoquiste al interior. Acá hay 2 esporoquistes al interior. Y luego la patología, cómo nos infecta, va a depender del estado netamente del paciente. Imaginemos que yo fuese, un paciente con VIH, no sé, y por ende voy a tener mayor riesgo, mayor daño, inclusive existe daño epitelial, y por ende va a haber distintas respuestas, lo sé. Pero al ver daño epitelial principalmente a nivel de la lámina propia del intestino delgado, ahí está, es como que ya tenemos un lugar donde podemos ir a buscar. Eso se hace más que todo en el diagnóstico. Perfecto, inclusive se han encontrado estos parásitos al interior de los linfocitos. Perfecto. Presenta un estado quiescente, es decir que no va a ser eliminado, que va a depender mucho respecto a la patología. Ese estado quiescente es que, ¿sabes qué? Yo no me voy de acá y voy a depender del estado inmunológico del paciente. El paciente está inmunocomprometido, aprovecha y ataca, netamente ya con los síntomas que hemos visto anteriormente. En el ciclo evolutivo, lo que les dije va a estar únicamente, disculpen el término anterior, va a estar únicamente como hospedero definitivo el hombre. Va a ser un ciclo que se va a repetir, el hombre y el medio ambiente. Perfecto. Entonces el hombre va a eliminar
los oquistes maduros o aquí los oquistes maduros a partir del ambiente. Acá puede adquirirlo de diversas maneras, tanto como tal cuando no existe un lavado correcto de manos. Y es algo que se comentó anteriormente, un lavado correcto de manos, de repente la eliminación de basuras, excretas. Un vector es un insecto, una mosca, posiblemente se deposita en la comida y yo lo como. La comida y me doy cuenta que había una mosca y deposito sus huevos. En ese microsegundo ahí es donde, por ejemplo, me contagié de los oquistes maduros. De tal manera que esos oquistes se van a destruir, van a liberar los esporozoitos, que van a ser 4 por esporoquiste, perfecto, son 8 en total. Y ocurre la producción asexual, donde vamos a ver principalmente el merozoito, que va a pasar también a esquizonte, que es una forma, merozoito, esquizonte. Y la reproducción sexual se da en esta se llama merogonia, perfecto. Y la reproducción sexual se da en la gametogonia, donde existen microgametocitos, macrogametocitos, que posteriormente se van a unir, van a fecundarse hasta formar el cigoto y posteriormente ser eliminado hacia el medio externo a través de las deposiciones en forma de oquistes inmaduros. Ahí está el oquiste que todavía no se forma y va a formar todo lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿ok? Todo el esporoblasto, etcétera, que ya maduro sería la forma final y el ciclo se va a repetir, ¿ok? Esta imagen acerca del libro que está en la bibliografía, muy bien, y ya. Con respecto al diagnóstico va a depender del estado del paciente. El paciente presenta diarrea, deposición, fiebre, ya sospechamos de un parásito y claro está dolor, pero también es importante hacer el examen parasitológico seriado de deposiciones, donde vamos a ver la presencia de oquiste. Principalmente existe un término denominado cristales de Charcot-Leyden, perfecto. Entonces si vemos los cristales de Charcot-Leyden, hace referencia a Isospora beige, muy importante. Otras técnicas que se mencionan y se usa la técnica es de flotación con sulfato de zinc. Acá menciona que hay que tener especial cuidado y evaluarla rápido, porque es toda una técnica que se aplica a otros instrumentos como la centrifugadora, y si no se aplica de manera rápida al momento puede generar falsos negativos, debido a que el oquiste es inestable, entonces puede destruirse. Técnica de flotación de sulfato de zinc, pregunta de examen con los cristales de Charcot-Leyden. Otras técnicas ya invasivas son la biopsia, la endoscopía y el sondeo duodenal, donde vamos a ver, claro está, por una biopsia si hay presencia de estos parásitos, inclusive de oquistes, tanto maduros como inmaduros. Finalmente vamos a ver el tratamiento que hacemos en este tipo de pacientes. Va a depender del estado del paciente, pero como hay deposiciones en exceso, claro está que tenemos que mantener el equilibrio hídrico adecuado. Es por ende que es una ingestión dietética de agua y electrolitos es recomendado. En el caso de fármacos tenemos el trimethoprim, que se usa 160 miligramos, perfecto, y el sulfametoxazol, que son 800 miligramos. En el caso de pacientes con SIDA son 4 veces por día durante 10 días, perfecto. Y si el paciente tiene una reacción alérgica al sulfametoxazol, a las sulfas, se recomienda pirimetamina, ¿ok? Que son 75 miligramos por día o 25 miligramos por día. Acá hace referencia a ambos. Si es 75 se usa con el ácido fonílico, 10 miligramos por día. En el caso de prevención es lo mismo que otras endoparasitosis. Muy bien, perfecto. Enteroparasitosis, acá es enteroparasitosis. A ver por acá, ahí está. Ya, es lo mismo que otras enteroparasitosis, que principalmente es el lavado higiénico, mantener una buena higiene en el caso de los alimentos, de la eliminación de excretas, y el lavado correcto, claro está, de los alimentos, verduras. Evitar, claro está, también el consumo de verduras crudas, principalmente aquellos pacientes que son ya inmunocomprometidos, es algo esencial que debemos mantener. Entonces eso sería todo y nos vemos, muchas gracias.